tengo ya aquí a Ana Pari, la presidenta ejecutiva de Servir. Señora Ana Pari, muy buenas noches, bienvenida a Línea Directa. Muy buenas noches, ¿cómo están? Me gusto poder conversar acerca de este decreto legislativo, el 1602, que ha sido publicado el día de ayer en el Diario Oficial El Peruano. Efectivamente, ¿qué duda cabe, señora Ana Pari, de que la gestión pública de por sí, ojo, ha sido todo un desorden en torno a los recursos humanos, es decir, en torno a la contratación de personal? Entonces, esta norma que se ha publicado el día de ayer, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae de bueno? ¿Qué puede cambiar todo esto? Claro que sí. Bueno, a ver, lo ha señalado, los recursos humanos a lo largo de los años en el país ha tenido diversas normas y ha generado que las contrataciones se hagan de diferentes formas y que se le entregue a los trabajadores, dependiendo el tipo de contrato, se le reconozca determinados beneficios y que su remuneración sea totalmente desigual. Por eso es que actualmente dentro de la problemática, además de que han ingresado, a veces con perfiles no adecuados, adicionalmente han ingresado y están realizando labores similares pero ganando diferente. Entonces, esta problemática que se tiene se ha buscado corregir. Hace 10 años se emitió la ley 30057 en la que se busca y se crea el régimen único del servicio civil. Un régimen único a través del cual las entidades públicas tenían que hacer su cuadro de puesto de la entidad, es decir, tenían que identificar qué puestos necesitan analistas, necesita especialistas, necesita expertos y qué perfil tienen que tener, qué características requiere que tenga ese analista para la entidad. Estos documentos tenían que haberlo hecho las entidades y luego que hayan hecho esta identificación de puestos y perfiles, pues se procedían a hacer los concursos públicos de mérito, sí, es decir, concursos en los cuales las personas que cumpliesen el perfil podían postular, se desarrollaban las etapas del concurso para poder seleccionar al mejor postulante, que sea finalmente quien ingrese. Y que cuando ingrese reciba una contraprestación, como digo, acorde al perfil que se ha establecido y a las actividades que se les va a encargar. Pero ha habido, sí. Eso era nuestro régimen del servicio civil de hace 10 años. Sin embargo, a la fecha, solamente hay 18 entidades que tienen su cuadro de puestos de la entidad y cerca de 2.000 personas que han ingresado a este régimen. Evidentemente tenemos más de 3.000 entidades, tenemos 500.000 de trabajadores administrativos que podrían haber ingresado y no lo están. Esa problemática es la que a través del decreto legislativo estamos ordenando. Se ha colocado que las entidades del Poder Ejecutivo tengan el plazo de 180 días y 270 días respectivamente para tener y elaborar y aprobar estos documentos de gestión. Ese es el principal cambio para poder tener un escenario y apuntemos a comenzar a ordenarnos justamente en la planificación de nuestros recursos humanos. Lo que queda claro, señora Ana Pari, como usted lo manifestaba, existía o existe una total discrecionalidad en la autoridad para la contratación de personal. O sea, no existe perfiles, no existe parámetros y contratan, o si existen perfiles los adecúan al perfil de una determinada persona para que simplemente tenga el camino expedito para ocupar ese puesto. Entonces no existía y no existe, bueno, hasta ayer con esta norma que vaya obviamente a implementarse, no existía una guía que nos dé una solución a esto. Esta norma trae todo este procedimiento ya, o sea, obliga a las autoridades ya a que sea más predecible en cuanto a la contratación de personal. Justamente el primer paso es que estos perfiles sean elaborados con la anticipación y con las reglas para que se identifiquen las necesidades que tiene la entidad. Lo que tú señalas, que los perfiles no obedezcan para poder favorecer a alguien, sino obedezcan a qué perfil se necesita para cumplir una tarea. Si necesitamos cumplir una tarea en una entidad, tengo que identificar qué experiencia tiene que tener, qué conocimientos, qué habilidades se necesita para que pueda cumplir la tarea en la entidad. Eso
es lo que trae el transitar al régimen del servicio civil, porque toda esta elaboración se hace, se aprueba y se publica en los portales de transparencia de cada entidad, de tal manera que la ciudadanía va a saber qué perfiles se han aprobado por parte de sus entidades. Ya en la segunda parte, que es justamente cuando se requiere el personal, se hace el concurso público de mérito para que puedan postular y se pueda seleccionar al mejor. Eso es lo que incluye este decreto legislativo. Por otro lado, que también es importante, es que también se comienza a resaltar la evaluación del directivo, del jefe, del Exacto. líder de los equipos, que tienen que también ser evaluados, porque son ellos justamente como líderes, como jefes que tienen que cumplir no solamente sus metas individuales, sino también que se les ponga metas institucionales y que trabajen para el cumplimiento de los mismos y evidentemente las renovaciones en los puestos que tienen obedezcan a este desempeño que hayan tenido. También hay otra distorsión, que Servir también lo ha detectado, que, por ejemplo, mucho personal CAS, o sea, muchos trabajadores que ingresan con la modalidad CAS, que es una modalidad temporal, aparentemente, ¿no? Aunque se desnaturalizó muchas veces en el camino, pero muchas de estas personas que ingresan contratados por CAS, ojo con esto, ganan más, o sea, les pagan más a estas personas que a una persona que ya es de planta, que es nombrada, que es estable y que incluso hace las mismas funciones. O sea, hacen las mismas funciones, pero el CAS que es contratado gana mucho más que el personal pues estable. Entonces, eso también ha sido otra distorsión que por mucho tiempo se venía cuestionando. Es que justamente el régimen CAS es un régimen que fue creado originalmente de manera temporal, hace un par de años, mediante norma, se estableció que los CAS pasan a tener la permanencia, pero este régimen CAS no tiene reglas a nivel de escala, ni tampoco a nivel de perfiles. Eso quiere decir que el tomador de la decisión, es decir, el área usuaria que quiera requerir la contratación de un CAS, lo requiere, en ese momento elabora el perfil y en ese momento establece el monto de remuneración que quiera pagar. No hay un criterio legal que les exija que la remuneración que se plasme sea, digamos, razonable y tomando en cuenta tanto el perfil que se solicita como las funciones que se le va a encargar. Ejemplo, si nosotros vamos a requerir a un asistente, alguien que recién está empezando, que tiene poca experiencia, la remuneración y las funciones que le voy a encargar al asistente tienen que ser coherentes. No podría ocurrir o no debería ocurrir que a un analista, alguien que tiene más experiencia, que tiene mayores conocimientos, yo le termine pagando menos que a un asistente. Esas reglas de coherencia para que el pago de las remuneraciones vayan acordes nuevamente de los perfiles y de las actividades que se le encargan, se encuentran también regulados en el régimen del servicio civil porque las remuneraciones ahí se establecen de acuerdo a un reglamento de compensaciones que ya ha aprobado el Ministerio de Economía y Finanzas. De tal manera que la entidad, una vez que define sus perfiles y define las actividades, inmediatamente al colocar esas funciones, va en correlato a las reglas de este reglamento de compensaciones y así es como se calcula su remuneración. Ya no es la discrecionalidad del empleador el establecimiento de una remuneración. Esos son justamente de los aspectos positivos que se corrigen con esta implementación de la ley del servicio civil. Señora Napari, otro aspecto que también se ha observado mucho es, va en dos sentidos. Una es que muchas autoridades, ¿no? Llámese por ejemplo gobernadores, alcaldes, en fin, u otros, no quieren contratar gerentes de Servir, no quieren contratar a estos gerentes públicos del servicio civil, en este caso de Servir. Y lo otro es que muchos que son contratados por Servir, ya pues, o sea, también consideran ellos que por ser de Servir, pues están ya pues en otra esfera, ¿no? Y se piensan inamovibles, pues, ¿no? Entonces ya no aceptan incluso ni siquiera la orden del gerente, el gobernador, el alcalde, no, ellos son Servir y como que si que fueran islas, ¿no? Entonces ahora también en ese sentido hay cambios también.
Justamente el primer paso es la selección del personal, es decir, cómo ingresan. Ahí la ley del régimen del servicio civil y el establecimiento de perfiles es tanto para servidores como también para los directivos. El segundo paso, una vez que ingresan, porque van a haber directivos que ingresen por confianza, es decir, por decisión del titular. Por tanto, también su desvinculación es unilateralmente por decisión del titular. Existen otros directivos que tienen que ingresar por concurso y cumplir el perfil que se haya establecido. Ellos que ingresan por concurso, de acuerdo justamente a la especificación que se hace en la norma, tienen garantizado 3 años de contrato. Durante esos 3 años, ¿significa que son inamovibles? No, ahí venía el proceso de evaluar su desempeño, de evaluar cómo están desarrollando sus actividades, porque es importante que ingrese un funcionario idóneo, pero también es importante que una vez en el puesto cumpla las actividades y cumpla sus labores de manera efectiva. Para poder ver si está cumpliendo sus labores de manera efectiva, hay que evaluarlos. Y esas evaluaciones no solamente de manera individual, sino que tenga metas institucionales que finalmente ayuden a que la ciudadanía reciba de parte de las entidades públicas el servicio que está esperando. Correcto. En todo caso, hay plazos para ya comenzar de alguna manera, a poner en vigencia esta norma. Recuerden los plazos y quiénes están obligados a acatar todo esto. Primero, todas las entidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, deben comenzar a trabajar sus documentos de gestión. Sin embargo, el decreto legislativo establece que los que tienen un plazo perentorio en el que sí o sí tienen que haberlo elaborado y aprobado son las entidades del Poder Ejecutivo. Para ellos existe el plazo de 180 días y 270 días si es que son entidades que cuentan, además dentro de su personal, con personal de carreras especiales como son el sector salud o el sector educación. Correcto, correcto. Pero en realidad son todas las autoridades, todos los que tienen de alguna manera responsabilidad en las instituciones del Estado, los que tienen que comenzar a trabajar en estos perfiles. O sea, eso tiene que quedar clarísimo. Todas las entidades comenzamos a trabajar en la elaboración de estos perfiles, de este cuadro de puesto de la entidad conocido como CPE, pero los que tienen un plazo perentorio para elaborarlo y aprobarlo son las entidades del Poder Ejecutivo. Correcto. En todo caso, la norma ya está dada, ya está vigente, ya se publicó el día de ayer en el Diario del Peruano y esperemos que esto sea una herramienta que permita mejorar la gestión pública. Ojo, meritocracia y transparencia, señora Ana Pari, eso tiene que quedarnos claro en la administración del Estado. Claro que sí. La única forma de que podamos mejorar la gestión pública es a través de las personas, a través de los trabajadores. Por eso es importante que en la selección de estos trabajadores que ingresen al Estado prime la idoneidad, la meritocracia, es decir, y la transparencia en esa selección que se vaya a realizar. A eso es lo que apuntamos y este decreto legislativo fortalece todos estos principios. Muchísimas gracias, señora Ana Pari, por estar esta noche con nosotros y obviamente vamos a estar en contacto de cuando en cuando para que siempre sigamos diciendo esto, lo mismo, ¿no? Hasta entenderlo todos, que la administración del Estado, como se manifiesta, pues es un servicio público. Ojo, hay que entenderlo, es un servicio público. El servidor público es eso, da servicio a la ciudadanía, no se está haciendo un favor, ¿correcto? Entonces eso hay que entenderlo. Y cuando haya transparencia, idoneidad, meritocracia, todo esto va a funcionar. Señora Ana Pari, muchísimas gracias, muy buenas noches, felices fiestas.